Hoy voy a reparar la moto por las fugas de aceite de los retenes de transmisión, que cada vez iba a más y empeoraba el arranque en parado, pues retemblaba mucho y vibraba demasiado, lo cual era muy molesto viajar así. Por lo tanto, tengo que ir al taller oficial de Honda, que me queda en Vigo a más de 1 hora de donde vivo, ya que en mi pueblo solo hay un taller, y le pregunté si podía arreglar los retenes y así evitaba el viaje hasta Vigo, pero me dijo que no podía porque era muy complicado esa reparación, lo cual me sorprendió bastante, pues pensé que eran muy profesionales hasta el momento. Así que no me queda otra que recorrer 200 kilómetros ida y vuelta para repararla. No, todo moneda. Ah, vale. Menos mal. Yo pensé que me daba todo monedas. Ok. Bueno, ahora os cuento el detalle de la moto del taller de mi pueblo, que manda narices. Vaya pasada. Bueno, pues el taller de mi pueblo no quería arreglar la moto porque decía que le daba mucho trabajo. Yo le di el presupuesto que me dieron en la Honda y dije, mira, a ver si me ahorro el viaje y me arreglas tú la moto por este presupuesto de 140 euros. Y me dice, mira, que no, porque no sé qué, no sé cuánto, es bastante complicado de arreglar y tal, y mejor que vayas a la Honda. Así me dijo tal cual. Manda caray. Pues es un taller, llevé casi todas las motos que tuve ahí, siempre me arregló bastante bien. Bueno, tenías que esperar igual bastante que te diera la cita y tal, pero bueno, al final te lo solucionaba. Un poco caro, pero bien. Pues esta vez se negó. Yo creo que no sabía cambiar los retenes y los rodamientos de la moto. Es que otra solución no tengo para eso. Son dos mecánicos, uno es el empleado, otro es el jefe. Y siempre los vi bastante profesionales, pero esta vez no me dieron solución al cambio de rodamientos de la moto. De una scooter, vamos, de 150, tampoco debe ser mucho misterio eso. Gente que está ahí cualificada, trabajando años, pues me dijeron que no. Con lo cual tengo que ir hasta Vigo, 1 hora de viaje y espero que no llueva, porque está el tiempo así medio nublado. ¿Y qué pasa? Que tengo que dejar allí la moto y me van a dejar una de sustitución y tengo que ir mañana de vuelta a por la moto, claro. Es decir, 2 viajes tengo que hacer. Bueno, ya estoy llegando a Vigo. Este es el puente famoso de Rande, una vista impresionante a la ría de Vigo. Salí a las 4 y ahora mismo son las 5:10, es decir, 1 hora y cuarto me llevó. Al ir a 80, claro, es normal. A ver, había otra solución para ahorrarme un viaje, que era venir a las 8 de la mañana. Entonces se la dejaba la moto a primera hora, ellos empiezan a trabajar a las 9 y me la daban igual a la tarde o al final de la mañana. Pero era un poco el horario un poco incómodo, ya que tenía que madrugar mucho y a esas horas hace bastante frío, y por encima, como está el tiempo así medio lluvioso, con frío y lluvia en moto no es nada compatible, y preferí venir ahora al mediodía después de comer más cómodamente. Que tengo que hacer 2 viajes, eso es lo malo. ¿Ves? Este coche pasó lanzadísimo.
¿Para el taller? Bajando, ¿no? Vale. Vale. Ok. Está grande este taller, ¿eh? Es un taller enorme de la Casa Honda. Estaba lleno de motos de todas clases y la atención muy profesional. Llegas con la moto a recepción, te piden los datos, tienes que cubrir una ficha, firmar algo, no sé qué, y ya te entregan una moto de sustitución. Tienen varias para los clientes y a mí me dejaron esta motaza que era una Honda Forza 125. Apenas tenía 3 años y 20.000 kilómetros. Se veía muy bien. El caso es que estas motos ya no llevan llave y llevan un estilo de mando a distancia que se activa si estás cerca de la moto y puede encender. Si no estás cerca de la moto no enciende. Así que si pierdes ese mando o si se te olvida, no vas a poder arrancar la moto. Te la entregan con medio depósito de gasolina y después te explican un poco el funcionamiento para poder arrancarla, ya que el mando es un poco lioso al principio. Pero bien, muy bien, todo perfecto. ¿El mando apagado? Lo veo aquí arriba. Y hacia este lado. Esto va a tener las mismas posiciones que su llave realmente. Vale. Es como si ya estuviera metida aquí su llave. Ok. Y eso. Y esto gira y hacia ahí. Y luego, Perfecto. ¿qué pasa? Que en el momento que se separe de la moto, ya ella, Se luego, apaga. claro, por radiofrecuencia, en el momento que está a 2 metros, la Sí, moto sí. ya pita y ya no se enciende. En el caso de no perder la llave. Claro, efectivamente. Sí, pero bueno, eso sería como la otra. Bueno, vamos a encender por aquí. Ahí. De gasolina. Creo que tiene bastante. Sí. Vale, y no enciende. Y no enciende porque no enciende. Me cago en la leche. Marca ahí ABS. Nada más coger la moto y no me enciende, vaya problema. Menos mal que estaba en el taller aún. Pues tuve que llamar al mecánico después de toquetear todos los botones. Nada, la moto seguía sin encender y fue debido a un fallo de novato. Vamos a verlo. Sin patas siempre, para arrancar. Ah, me cago en 10. Vale, vale. Freno atrás pulsado. Este, ok. Ok, vale. Joder, vaya fallo. Tenía la pata puesta. Mira, una Honda como la mía, una SH, más nueva. Ah, pero es de 300. Está genial. Bueno, pues me dejaron esta Honda de sustitución. Es una Honda Forza de 125. Así que venga, a ver si no nos da ningún problema hasta casa. Me parece más grande que la mía. De aquí hasta allá, hasta los... De la mía tengo los espejos por aquí y mira aquí. Es mucho más grande. Bueno, a ver ahora si no me pierdo. Vamos a poner el contador a 0. ¡Ay, vaya rollo! ¿Y cómo se pone esto, tío? Trip B. Así, creo que si le doy, si le pulso. Bien, 0. Perfecto. Ok. Esta se nota con más salida que la mía. Y eso que tiene menos caballos. Manda caray. Aquí estaba equivocado porque mirando en Google la ficha técnica pone que tiene 15 caballos, igual que la Honda Scoopy 150, que es la mía, y eso se debe a la evolución técnica de las motos. Conforme pasan los años, se vuelven más potentes con menos cilindrada. Va más suave. Me parece que va mejor que la mía. Después vamos a ver en carretera, a ver si corre más.
pero en salida sale mejor. A ver, es una moto más nueva, menos kilómetros, es normal, y más cara. Esta moto tiene que costar una pasta, igual cuesta casi 4.000 euros. Pues no, otra vez me equivoqué. La moto nueva cuesta 6.400 euros y si la encuentras de segunda mano en buen estado puede valerse unos 4.000. Uy, lo que no miré bien son los retrovisores, manda caray los espejos. Tengo que moverlos bien. Coruña, Pontevedra, por aquí. Me deslumbra algo en la pantalla para ver. Pega un reflejo. Esto parece un avión más que una moto. Al ver los retrovisores tan lejos, parece súper larga esta moto. Tiene para poner aquí los pies más cómodos. De vuelta a casa por la carretera nacional, tenía mucha hambre, por lo cual me paré a comer algo muy delicioso y mirando al bonito puente de Vigo. Llevo 15 kilómetros recorridos con la Honda Forza y aún no llegué a los 100 kilómetros por hora, pero yo creo que los coge y los pasa esta. Yo le calculo que esta andará sobre los 110. Cuando llegue a la autovía voy a hacer la prueba. Bueno, pues ya que voy a entrar en la autovía voy a hacer la prueba de velocidad. Yo le calculo 110 que ande, ¿eh? No creo que llegue a 120. Lo que me sorprendió aquí del marcador fue la media de consumo, que pone 1,9 litros a los 100. Eso es poquísimo. La mía debe consumir unos 3 litros. Vale. Pues venga, vamos a meternos en autovía y vemos qué tal anda esta Forza 125. El asiento lo noto un poco más duro que el mío, más incómodo, pero por lo demás anda bien, menos ruidos, muy suave, muy bien la motita esta. Está en 80, vale. Ahora está llegando a 100. Es una pequeña cuesta arriba, así que es normal que no corra, que no llegue bien a los 100. Bueno, vamos aquí que reta. ...120, señores. Yo 120. Y creo que daba un poquito más, ¿eh? Esta moto es más rápida que la mía. La mía todo más a 100 y ya iba muy forzada. Esta va pero suavísima. A 120 y un corrido un poco más. Wow, cómo corre esta moto, tío. Una de 125. Una de 125 corre más que una 150.
Yo creo que también la mía, al tener los rodamientos cascados, pues me frena un poco la velocidad. A ver si después de que los cambien corre un poco más. Bueno, pues este es el de delante y este es el de atrás. Mira cómo retiembla, pero mucho, ¿eh? Lo sueltas para de temblar. Increíble. El rollo ya subió el consumo un poco a 2,1, antes estaba en 1,9, 2,1 litros a los 100, que está genial el consumo. Consume menos que la mía, corre más que la mía. Da 120 y vas normal, vas perfecto, sin que retiemble mucho la moto, estable, va muy bien. En general la moto va genial, lo único malo es el precio, más de 6.000 euros. Me gustó mucho el cuadro de instrumentos o salpicadero, que tiene todo muy claro y es bonito verlo cuando conduces. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de la reparación de la Honda. Y mañana toca volver a Vigo a recogerla. Por lo tanto, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Saludos e inscríbete al canal, porfa. Chao, chao.